Hola, bienvenidos al podcast Elijo Ser Feliz. ¿Y saben qué? Acá tocamos temas de la montaña rusa de emociones que es la vida. Síguenos en las redes de Euforia Podcast. Suscríbete a este podcast y no se pierdan ningún episodio. Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos a Elijo Ser Feliz, a este podcast que es sobre la montaña rusa de emociones que es la vida. Soy María Alejandra Requena y quiero comenzar dándole las gracias a todos ustedes, a quienes se han suscrito ya a mi canal de YouTube, a quienes han activado esa campanita para que no se pierdan ningún episodio, porque créanme que son tan variados, son tan ricos en contenido que no van a querer perderse ninguno. Por eso es tan importante activar la campanita, suscribirse al canal. Si me están escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast, lo pueden marcar como favorito. Inmediatamente les va a dar la alerta cuando salga un nuevo episodio, así no se pierden ninguno. Pero bueno, vamos a comenzar de una vez con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado no solamente es un locutor con muchísimos años de experiencia, sino que tiene también mucho tiempo trabajando en televisión, en Univisión, uno de los principales canales de televisión de Estados Unidos en español, si no el primero, y tiene una historia increíble que contar, y sobre todo porque hoy nos va a enseñar que es posible, así como dice en su libro, encontrar el sí detrás de uno. ¿Cuántas veces te han dicho que no en tu vida? ¿Qué has hecho en esos momentos? Él nos da herramientas el día de hoy para realmente sobreponerse al rechazo para que puedas lograr tus sueños. Así que comenzamos de una vez con esta increíble conversación con Alberto Sardiñas. Alberto Sardiñas, bienvenido. Gracias por la invitación. No sabes la emoción que me da de poder estar contigo. No, y yo, sobre todo después de haber leído tu libro, y yo quiero que hablemos mucho de él y todo lo que tú compartes acá, que son herramientas valiosísimas para todo el mundo que nos está escuchando, nos está viendo. Y la primera pregunta es, ¿cómo se hace esto del sí detrás de un no? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se encuentra ese sí detrás de un no? Mira, el sí siempre está y el sí siempre va a llegar en algún momento en la vida. La diferencia que hay entre la gente que lo encuentra y la que no lo encuentra está en cuanto o qué tan rápido nos cansamos. Okay. Es como yo lo veo. Y la verdad es que tengo que decirte que cuando yo empecé a escribir este libro, empecé a recopilar un montón de historias de mi propia vida, pero también de cosas que me ha dicho gente súper exitosa, de cosas que me ha dicho Emilio Estefan, de Don Francisco, Jennifer López, gente con la que he tenido la bendición de estar frente a ellos y que de pronto me digan, yo también recibí 50 no, yo también recibí 87 negativas y también a mí me sacaron, me cancelaron, me no sé qué, y de pronto te das cuenta de que simplemente es un asunto de atrevernos a confrontar el rechazo de una manera en la que nos lo tomemos lo menos personal posible y podamos salir adelante y llega el sí. Ejercita el músculo de escuchar un no. Es uno de los subtítulos de tu libro. ¿Cómo hacemos eso? ¿Es luchando contra la mente que te está saboteando en ese momento o hay alguna herramienta que nos pueda ayudar? ¿Tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que tú fuiste a un gimnasio? Sí. ¿Eras teenager? Sí, era teenager. Era teenager, ¿verdad? Voy para el gym con los amigos. Entonces de pronto te dicen, mira, tú estás viendo a fulana, mira, fulana está cargando las de 5 kilos o las de 10 libras o las no sé qué. Y tú empiezas a tratar. Y tú empiezas a tratar, y tú empiezas a tratar, y tú ven acá, pero yo no puedo, como fulana que tiene la misma edad que yo, y que a lo mejor, menor que yo, o que está en el colegio dos grados menos que yo, está haciendo eso. Bueno, porque simplemente es práctica, claro, y tienes que desarrollar el no como un músculo. Entonces, el enfrentarte a un no y atreverte a seguir intentando es simplemente cuando tú empiezas a decir, espérate, me dijeron que no y dejé de intentarlo. Okay. Me dijeron que no he conseguido pareja. Me dijeron que no y no he conseguido ese trabajo. O estoy buscando un trabajo en ventas. O estoy tratando de vender. Por ejemplo, acabo de conseguir un trabajo en ventas y resulta ser que he tenido 2 clientes que me dijeron que no y ya no me quiero levantar de la cama. Esa es la señal que nunca se equivoca de que tienes que intentar una tercera vez. Okay. Porque no te has familiarizado y no has creado músculo con el no. Estás hablando de Don Francisco, de Marc Anthony, de J-Lo, y aquí citas a muchas personalidades. Sí. Justamente hablando un poco de esos no, y me hiciste recordar con esto que estás diciendo ahora de no quererte levantar de la cama. Stephen King, un gran autor, sabemos, bueno, de hablar los bestsellers, los millones de copias que ha vendido de sus libros. Su primer libro, que terminó siendo un éxito, por supuesto, lo presentó 30 veces.
30 veces a diferentes editoriales y todas le dijeron que no. Ujú. Lo metió a la basura, lo tiró a la basura. Y la esposa lo saca y le dice... Ay, yo no sabía ese cuento. Sí, la esposa lo saca y le dice, sigue, vas a hacerlo otra vez, vas a intentarlo, pero que ya 30 editoriales, entonces esto no sirve. Esa número 31 fue la que publicó el libro. Imagínate, si no lo hubiera intentado, no lo hubieran sacado de la basura. 31 veces. Pero es que- ¿Cuál fue tu primer no? Mira, yo recibí muchos no. Yo digo que los primeros no que yo recuerdo son los del bullying en el colegio, ¿no? Ese a tratar de pertenecer. Tú sabes que el rechazo es muy duro porque los seres humanos somos seres de naturaleza que necesita estar conectado con otras personas. De hecho, la esperanza de vida aumenta cuando tú estás rodeado de gente. Científicamente comprobado. Sí, es verdad. O sea, tú vives más tiempo cuando tú estás rodeado de gente que cuando tú estás solo. Entonces, como nosotros queremos pertenecer, entonces el no es muy duro. Porque te están excluyendo, te están diciendo tú no perteneces acá. Entonces, imagínate cuando yo estoy en Venezuela creciendo con 10, 11, 12 años. Yo era el que se le burlaban porque era el más alto. Okay. Yo era el que se le burlaban porque a lo mejor era el que estaba pasando más tiempo estudiando y jugando menos. Yo era el que se le burlaban porque, y esto me tomó años de terapia, María Alejandra, darme cuenta de que, por ejemplo, una de las cosas que me pasaba es que en los años de adolescencia, eran años donde yo a lo mejor estaba pendiente de que la maestra estaba preocupada porque su esposo se había roto un pie. Y yo iba a preguntar, maestra, ¿cómo siguió su esposo? Y de pronto la gente decía, ¿ya por qué le importa que la maestra que el esposo tenga el pie roto? Y resulta ser que yo tuve como una sensibilidad hacia otras personas en la época... Que no tenían contigo. No solamente eso, sino en la época más... en la época en la que más está concentrado el ser humano, la época más egoísta del ser humano, que es la adolescencia. Entonces, de un momento a otro, yo estoy rodeado de un montón de egoístas, que es normal, por Dios, y yo estoy pensando en otras personas. Entonces ya eso me hacía muy diferente. Y de pronto me veo en situaciones como, por ejemplo, a los 12 años, estar en el campo deportivo del colegio en Caracas. Nos habíamos cambiado la ropa para ir a educación física. Yo estaba con mis shorts, con mi franela, con mi camiseta. Y de pronto en la mitad del campo yo veo que no está pasando nada y veo que hay alguien que sale corriendo y era que para distraerme. Y resulta ser que llega desde atrás otro y sale corriendo y a mis espaldas me baja los shorts, me dejan calzoncillos en el pleno campo deportivo y estaban otros 10 alineados para morirse de la risa con eso. Entonces, ese tipo de cosas fueron muy duras. Que no es solo el rechazo, es la vergüenza. también. Claro, pero esos fueron los primeros no. Ahora, yo quiero hacer, como dice en inglés, fast forward, Ajá. y te llevo, por ejemplo, Adelantar. ahorita adelantar un poquito para llevarte una historia que no tiene nada que ver con eso. Había yo entrado ya en la radio, había trabajado en radio en Venezuela, había llegado a Estados Unidos, me había parecido la primera oportunidad de trabajar en radio acá. Y pues dijeron, mire, necesitamos un intern, un pasante que no se le va a pagar nada, y yo me tragué mi experiencia y dije, vamos para allá. Y resulta ser que en ese momento, un día, después de unos meses de estar trabajando allí, aparece Enrique Santos, que es un querido amigo, un conocido locutor en Miami, en Estados Unidos. Sí, famosísimo. Y me da en la mañana, a las 6 de la mañana, un papelito con un número de teléfono. Esa historia es maravillosa y está en el libro, por de- cierto. y entonces me da ese papelito y le digo, ¿este número de teléfono qué es? Me dice, ese es el celular de O.J. Simpson. Y yo digo, ¿tú para qué me estás dando a mí el celular de O.J. Simpson? Me dice, te reto a que lo traigas al programa. Para contarles a los que no saben, en dado caso que dudo que alguien no sepa quién es O.J. Simpson o quién era, porque falleció ya. Fue un jugador de fútbol americano famosísimo que luego lamentablemente se vio involucrado en todo esto con la esposa, perdieron la vida, si no me equivoco, fueron 2 personas en ese ataque, hubo una persecución en aquella famosa camioneta blanca. Bueno, fue televisada, fue increíble, luego fue a juicio, fue absuelto por un tema de un guante que aparentemente, pues con algo de las autoridades, de la policía, pero para que tengan una idea, en Estados Unidos y en el mundo, en aquel momento, y todavía no dice O.J. Simpson, y recuerdas, por supuesto, aquella persecución, todo aquello. Claro, porque un jugador de fútbol americano que se arruinó el resto de su carrera y el resto de sus días por este asesinato del que la mayoría de nosotros pensamos que sí fue Que sí fue culpable, él, que fue culpable. el que observamos en la historia. Y salió absuelto, o no culpable, mejor dicho, por esto que sucedió durante la investigación. Pero imagínense este personaje, por eso lo estoy diciendo, imagínense este personaje inalcanzable y te dan el celular de... Me dan el celular de Oye y me lo dan para que lo traiga al programa. Y yo le digo, ¿pero tú qué has escuchado? Me dice, no, el tipo pasa mucho tiempo en Miami. Ok, y entonces yo agarro mi celular y llamo Mr. Simpson. Yes, entonces Alberto Sardiñas de la emisora tal, no sé qué, queremos invitarlo a nuestro programa de radio. El tipo me responde y me dice, no estoy en Miami, llámame en 3 semanas. Y yo agarro en mi calendario, que ya tenía un calendarito digital, pero esto lo puede hacer cualquiera, un calendario de papel o donde sea. Y yo decía, era un jueves, yo cuento 3 semanas, jueves 1, jueves 2, jueves 3, y pongo llamar a O.J. Simpson.
abro el calendario el día que toca, digo, ay, hoy tengo que llamar a O.J. Simpson y lo vuelvo a llamar. Mr. Simpson, yes. Bueno, Alberto Sardiñas, estoy en Miami, pero no puedo. Llámame en 4 semanas. Y yo agarro en mi calendario, 4 semanas, pero religioso. O sea, el día que él me decía que eran 3 semanas, eran 3 semanas. Y yo lo llamaba de vuelta hasta que insisto por varios meses. Y de pronto un día aparece, o lo llamo, y entonces Mr. Simpson, y ya el hombre me reconocía. Claro. Ya había hablado con este tipo por 30 segundos, 4 o 5 veces, o 6 o las que fueran. Y entonces yo en ese momento le digo, mire, yo soy el del programa de radio. Sí, yo sé que tú eres el programa de radio. ¿Usted cree que puedo en el programa? ¿Cuándo pudiera? Le digo, cuando usted quiera. ¿Puedo ir mañana? Venga mañana. ¿A qué hora? Le digo, de 6 a 10 aquí estamos cuando usted quiera. Y el hombre dice, ahí estoy mañana. Y en ese momento yo llamo a Enrique, llamo a todo el mundo, preparamos a seguridad para que lo dejen pasar, le guardamos un puesto de estacionamiento, un puesto de estacionamiento. Se está moviendo la mesa. Y resulta ser que pasa todo esto y llega el hombre al estudio y en ese momento, bueno, una figura súper controversial. Yo hasta, te lo juro, yo tengo una foto con O.J. Simpson. Y yo no la quise publicar en libro porque me da vergüenza. Claro. ¿Me entiendes? O sea, porque es que la gran mayoría piensa que pues, fue culpable de ese asesinato. Pero si tú piensas en eso, el momento en el que yo logro que este hombre llegue es una comprobación, número 1, de lo que yo era capaz de hacer. Un logro grandísimo. Y número 2, demostrando que si tú eres capaz de hacer el seguimiento correcto, aunque te digan que no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, tú puedes lograr lo que sea en esta vida. Lo que sea en esta vida. Yo no conocía al tipo. Yo no tenía la menor idea de quién era, él no tenía la menor idea de quién era yo. Claro. Él no tenía ninguna bueno, obligación tú sabías quién conmigo. era porque era este personaje. Claro, pero no tenía una relación con él para que yo te llame, te mando un WhatsApp, oye, María Alejandra, tengo un amigo que te quiere entrevistar. Eso es otra cosa. Claro. Y así se logró. Pero entonces, ese es el tipo de cosas de las que hablamos en el Sí detrás de un no y que yo creo que le han abierto los ojos a la gente respecto a cuán bajo nuestro control está lograr las cosas. Igual acabas de decir esto, por ejemplo, que no es que tienes una relación más allá de un contacto. Hablas de esto también en el libro, que es otra de las herramientas justamente que te pueden ayudar a encontrar ese sí detrás del no. Mira, a mí me encanta y te digo, a mí me emociona mucho cada vez que yo veo que alguien leyó el libro, que marcó página. Eso es como, es una cosa tan especial, ¿me entiendes? Porque sí, te entiendo. significa mucho porque tú eres autora también. Entonces, sí. Fíjate, una de las cosas que yo descubrí, que esta vida es una vida de relaciones, una vez más. O sea, queremos estar conectados a gente. Pero entonces a mí constantemente me llaman, y yo estoy seguro que esto te ha pasado en diferentes etapas a ti, y me decían, Alberto, tú tienes un contacto en tal lugar que me pueda ayudar con tal cosa. Tienes un contacto para este trabajo que publicaron. Tú tienes un contacto. Y se usa mucho la palabra contacto. Y bueno, uno trata de ayudar en la medida en que uno pueda. Pero yo me di cuenta que mucho más importante que los contactos son las relaciones. Y las relaciones, en mi opinión, se establecen cuando tú no necesitas el contacto. Y es allí donde cuando uno se da cuenta del valor que tiene la relación humana, empiezas a establecer relaciones con gente que ni te puedes imaginar que algún día te van a servir para algo, sino que lo estableces como una manera de conectarte con otro ser humano. Y a lo mejor resulta ser que por años pasas tú ayudando a esa persona y eso te da mucha satisfacción. Claro. Entonces, por eso yo le insisto tanto, y yo lo veo con Sofi, con nuestra hija que tiene 10 años, que va para 11. Yo le digo, Sofía, ¿tú te sabes el nombre de la señora que sirve el almuerzo en el colegio? Y me dice, no, papi, tú puedes averiguar el nombre. Y entonces, o sea, insistir un poquito en la importancia de establecer esos puentes. Un día te pueden servir, a lo mejor más nunca te sirvieron, pero somos seres de relaciones. Y cuando tú estés buscando lograr cosas en tu vida, tú vas a necesitar no contactos, vas a necesitar relaciones. Definitivamente. Y sabes que estabas hablando ahora de Sofi y de la escuela, por ejemplo, de saber el nombre de la señora que sirve el almuerzo. ¿Qué le dirías a Sofi si en algún momento, ojalá no, Dios mediante eso no va a pasar, cancelado, pero si en algún momento es víctima de bullying? Mira, esto para mí es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil porque cuando yo viví el bullying, una de las cosas que pasa es que mi papá y mi mamá estuvieron muy comprometidos conmigo en ese tema. Y eso es una gran suerte, porque pues, donde uno nació y en la casa de quien uno nació es una lotería. Entonces yo pude haber tenido un papá y una mamá que no le pararan bola, como decimos en Venezuela, o pude haber tenido a alguien como mi papá y mi mamá que estuvieron preocupados por eso. Pero yo creo que hay una línea muy delgada y es un balance difícil de conseguir entre ayudar, apoyar y meterte y darle el espacio para que lo resuelva. ¿Me explico? Entonces, Sofi, gracias a Dios, no ha tenido un problema de bullying, pero sí ha tenido, oye, otra niña difícil, otro amiguito que dijo lo que no debía, etc. Y nosotros lo que tratamos de hacer constantemente es de, bueno, le podemos avisar a la maestra, mira, ojo que esto está pasando, lo que sea, pero a la misma vez le decimos, oye, la que tiene que lidiar con eso eres tú. La que tiene que aprender a decir que no eres tú. La que tiene que aprender a ser asertiva y decir, esto que me dijiste está bien, pero esto que me dijiste no está bien, eres tú. Entonces, yo creo que no es una respuesta fácil porque uno como papá, y eso lo sabes tú como mamá, uno quiere sacarla de allí,
ponerla en tus Protegerla. brazos y además darle 3 empujones a esa niñita o a ese niñito, lo que sea, pero no lo vamos a hacer ni debemos hacerlo. No. Pero definitivamente creo que puede haber un balance entre lo que es proteger y que sepa que cuenta con nosotros, pero que también hay una parte en la vida donde tienes que arreglártela como puedas. De esa seguridad que le tienes Claro. que ir formando, tratar, que ella lo tenga y esa autoestima. Y qué difícil porque además no vas a poder, como dice una canción de Celine Dion, llorar sus lágrimas. Exactamente. O su dolor, no vas a poder sentir su dolor o quitarle ese dolor para sentir. Que es el sueño de cualquier padre o cualquier madre. O sea, que tu hijo no sienta un dolor, Claro. que no sienta eso que por lo que tú has pasado también. O sea, yo creo que no hay nada que nos rompa más el corazón a los papás y a las mamás que saber que nuestro hijo está sufriendo. Y eso, sabes, que me lleva a otra historia en tu libro que me pareció increíble y es cuando te ponen una multa a la policía justamente. Ay, sí. Ahí habías recibido muchos no, y un no de la vida y un dolor precisamente que tu mamá no quería que sintieras. Ujú, definitivamente. Mira, eso corresponde a otra de las historias que está allí, que es que yo en 90 días recibí muchos no seguidos. Hubo una época, estando yo aquí en Estados Unidos, donde en cuestión de 90 días, el programa de radio que yo había empezado, para el que me había ido de una compañía a la otra, lo habían cancelado. Yo seguía teniendo trabajo. Me habían dicho, queremos que seas productor, después vemos qué hacemos. Gracias a Dios tenía trabajo, pero el programa que yo pensaba que era la oportunidad de mi vida lo cancelaron en cuestión de meses. Luego, aparte de eso, termina una relación de pareja en la que yo estaba de muchos años. De esta gente, oye, mira, ya estos se van a casar, las cosas no estaban bien. Y entonces mi mamá estaba muy enferma. Mi mamá tenía un cáncer que, gracias a Dios, y lo tengo que decir así, cuando ella la diagnosticaron a mi mamá en Venezuela, le dijeron, mira, a lo mejor puede vivir 1 año, 2 años, y mi mamá estuvo con nosotros casi 10 años, y con una fuerza increíble. Pero estando mi mamá ya muy grave, ya los médicos nos habían dicho que no había mucho más que se pudiera hacer, la estábamos cuidando, y ella ya había muchas cosas que no podía hacer por sí misma. Y hubo un momento en el que, a mí me cuesta mucho todavía hablar de esto, hubo un momento en el que nosotros teníamos que cuidarla para las cosas más básicas. Imagínate. Y sin Dios. entrar en detalles, pero Claro, qué difícil. pero qué difícil es. Claro. Y esto, y es, por ejemplo, muy típico que una mujer se dedica a su mamá y a lo mejor las mujeres tienen un poquito más del atrevimiento de hacerlo, de ese miedo que nosotros los hombres, pero a nosotros nos tocó hacerlo. Claro. Entonces, Ustedes son 3 hermanos. 3 hermanos, 3 varones. Entonces, imagínate que nos damos cuenta que había algo que estaba faltando, que necesitábamos comprar, y estoy yo en medio de este momento súper oscuro sin saber cuánto le quedaba a mi mamá. Y me acuerdo de una noche de lluvia aquí en Doral, en donde vivimos en Miami, en la calle 41, yo salgo, compro lo que tengo que comprar para mi mamá en la farmacia, está lloviendo y de pronto voy de regreso hacia casa de mi mamá y escucho una sirena. Y yo digo, ¿y ahora qué, por Dios? Y era un policía. Y el policía me estaba parando por, 2,5 millas de exceso de velocidad, que para el que no vive en Estados Unidos es nada. la estupidez más grande de la Nada, vida. sí. Y yo digo, ¿en serio? ¿En serio? Entonces me para el policía, se pone detrás mío, viene a la ventana, está lloviendo, o sea, el tipo todavía me paró y estaba lloviendo, se mojó él también, por Dios. Y él me dice, por favor, deme la licencia, el registro del carro y el seguro. Y yo no dije nada. O sea, yo nunca había estado tan inexpresivo en mi vida. Por medio de todo lo que estaba pasando, meto la mano en la guantera, le doy los papeles. El tipo se da cuenta que yo no digo nada, me pregunta, ¿usted está bien? Y yo solamente le digo, sí. Y me quedo callado, el tipo me da los papeles, me entrega todo, subo la ventana. Y en ese momento fue cuando yo quise hablar con Dios y le dije, Dios, yo no puedo controlar más nada de lo que estoy tratando de controlar. Yo no tengo más nada que hacer en medio de todo lo que me está pasando. Y yo lo único que puedo decirte es que yo me pongo en tus manos. Yo me pongo en tus manos porque no tengo más nada que hacer. Con todas esas cargas encima, con toda esa negatividad encima, con todo ese dolor encima, lo único que me quedó fue poner en manos de Dios. Y yo siento que esa noche mi relación con Dios cambió completamente. Y yo llegué a una conclusión que yo utilizo mucho hoy en día en mi vida, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos una tendencia a pedirle a Dios que nos resuelva las cosas. Y yo dejé de pedirle a Dios que me resolviera las cosas. Y empecé a pedirle a Dios que me enseñara lo más pronto posible la lección detrás de eso que había que resolver. Sabes que hoy vi, por cierto, fui al supermercado corriendo, compré unas cosas como no ando aquí en Miami. Tengo que comprar tal, me paré rápido y cuando voy saliendo me llamó la atención un libro, la portada de un libro, de hecho 2, estaban una al lado de la otra, pero me llamó mucho la atención una que decía, ¿y qué pasa si Dios lo que te dio fue una lista de cosas por hacer?
¿Tú crees que todo lo que ha pasado en tu vida ha sido parte de esa lista y en ese momento entendiste que pues estabas de alguna manera abriendo tu corazón y diciéndole a Dios, bueno, mira, sí, aquí estoy, no voy a poner más ese pero o ese por qué? Tú sabes que a mí me ha pasado algo muy interesante. O sea, yo extraño a mi mamá falleció ya hace 18 años. Y yo la extraño todos los días y la pienso todos los días. Pero yo creo que yo no sería quien soy si yo no hubiese pasado por la pérdida de mi mamá y por cada uno de los momentos difíciles. ¿Quién sería y cómo sería? No lo sé. Pero de lo que estoy seguro es de que cada momento difícil está ahí para enseñarnos algo. Y que cada momento de sufrimiento, cada momento de decepción, de tristeza, de frustración, está allí para moldearnos, para tallarnos, para convertirnos en seres más fuertes, más inteligentes, más dispuestos a ayudar. Y yo probablemente a lo mejor ni siquiera hubiese escrito este libro si yo no hubiese entrado en la etapa de mi vida en la que entré después de la pérdida de mi mamá. Lo que pasa es que en el momento que estás pasando por el dolor, quizás como le dije a mi hijo en algún momento, ese dolor nubla no solamente los momentos de felicidad que has tenido, sino lo que puede venir después, porque no crees que puedas estar mejor. Y sin embargo, en ese episodio donde tú hablas de tu mamá, bueno, en uno de ellos, terminas prácticamente una parte donde dice, sonríele a la vida, disfruta cada instante. ¿Cuánto tiempo después te diste cuenta de esto? ¿Cuánto tiempo después de la muerte de tu mamá? Mira, yo creo que yo pasé por todas las etapas del duelo y tú públicamente has contado de tus propias etapas de duelo. Y yo creo que siempre eso fue un proceso progresivo, porque, digamos, el Alberto que yo soy hoy, como la persona que nos está viendo o escuchando hoy, no es la misma persona que éramos hace un año, o hace 2, o hace 3. Yo creo que es una combinación de cosas que van pasando, que nos van abriendo los ojos. Pero yo creo que mientras más rápido nosotros nos demos cuenta de un par de cositas que son fundamentales, 2 o 3, como por ejemplo, que la vida no está garantizada. Eso te lo enseña Dios cuando pierdes a alguien, cuando alguien más que conoces o que tú quieres pierde a alguien, o cuando estás, ni Dios lo quiere, al borde de la muerte, y te salvas, por ejemplo. Cuando de pronto vas por la carretera y te das cuenta que si tú hubieses estado 2 metros más adelante, tú eres el del choque y no el de no a la persona a quien le pasó. Entonces, si nosotros somos capaces de darnos cuenta de lo vulnerables que somos en la vida. Yo tengo un coach con el que estoy trabajando, un coach de vida, que me recordó en la sesión que tuvimos esta mañana que el promedio de vida del ser humano son 3,000 y pico de semanas. ¿Cuánto es eso? No es nada. No es nada. Entonces, de un momento a otro, las cosas que tanto nos preocupaban empiezan a preocuparnos un poquito menos. Y la gente que más valoramos es gente con la que nos queremos acercar más. Y no va a ser perfecta la vida. Mis decisiones hoy en día no son perfectas. Pero definitivamente camino con la conciencia de agradecer mucho más lo que tengo y de molestarme un poquito menos por las cosas que yo sé que dentro de un día o una semana o un mes no van a ser tan importantes. Pero porque lo concientizaste. Claro. Y la verdad es que muchas veces toda esa frase que decíamos en Venezuela de nadie escarmienta en cabeza ajena. A veces nos pueden dar 20 consejos, y sobre todo los que somos papás y mamás, lo sabemos. Podemos dar 50 consejos, pero hasta que no te pase, no caes en cuenta. Pero la idea con este libro, con el Sí detrás de un no, es compartir, no, digamos, esto no es una cátedra, sino es las historias de vida que me han ayudado a mí a encontrar la importancia de las cosas. Y que puede hacer reflexionar a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, sobre sus propias vidas también, que es importantísimo. Porque fíjate, a ver, tú has tenido muchísimos no. Y no es que eres tú, es que tu familia, cuando cuentas también acá y echas un poquito para atrás de dónde vienen tus abuelos, dónde viene tu mamá, la historia es increíble y hubo muchos no. Pero también hubo muchas bendiciones gracias a pesar del no, encontrar el sí y trabajar para lograr las cosas que se quería. Y por eso es que en las 5 claves que yo ofrezco en el libro para sobreponernos al rechazo, la primera de ellas es descubrir nuestra historia, entender de dónde venimos. Mira, nosotros dependemos tanto en lo que hacemos todos los días de cuál fue nuestra historia, de cómo era nuestro papá, nuestra mamá, si estaba presente, no estaba presente, si era bueno, si era malo, si nos dio golpes, si no nos dio golpes, si nos trató bien, si nos trató mal. Todo eso. Nuestra relación con el dinero está basada en eso, nuestra relación con nuestra pareja está basada en la historia. Entonces, yo, aparte de que yo soy muy partidario de hacer terapia y siempre cada vez que puedo en diferentes etapas de mi vida he tenido un terapeuta. Pero el tema es que más allá de que tengas acceso o no a un terapeuta, si tú eres capaz de tener acceso a tu pasado,
Esa vaina es increíblemente reconfortante y te cura, por Dios. Te ayuda a entender muchas cosas. Claro, si yo cuando empiezo a hacer el libro digo, espérate, yo tengo que entender de dónde vengo y me siento a hablar con mi tía, la hermana de mi mamá. Me siento a hablar con mi tío, hermano de mi mamá. Me siento a hablar con mi papá. Me siento a hablar con mi tía, su hermana. Y de pronto descubro un montón de historias. Digo, caramba, ahora yo entiendo por qué yo soy así, porque soy así, porque esto me molesta, porque esto me incomoda. Y esa fue, por eso la convertí en la primera clave de las 5 para sobreponernos al rechazo. Y una cantidad de historias de donde vienes y de países también. De un montón de países increíbles. Ese abuelo rumano, la abuela ucraniana, se fueron para Colombia. Mi mamá nació allá, mi papá es cubano, que emigró a Venezuela, se conocieron en Miami. Yo nací en Venezuela y estoy más venezolano que la arepa. ¿Tus hermanos también nacieron en Venezuela? Los 3 nacimos en Venezuela, nos criamos, crecimos en Venezuela. Yo no vine para Estados Unidos sino hasta que me gradué de la Católica en comunicación en Caracas y vine para acá a hacer un posgrado y me quedé trabajando. Breve pausa, disculpen, la conversación está increíble, los cuentos ni hablar. Pero yo les quería preguntar a ustedes, ¿han reflexionado realmente sobre cuántas veces en su vida les han dicho que no? ¿Qué han hecho ustedes cuando eso sucede? ¿Qué pasa cuando es acá arriba en la cabeza que te están diciendo no vas a poder, no lo intentes, no lo hagas? Inclusive te saboteas y te hablas feo, te hablas mal, te hundes aún más. ¿Saben qué? Hay una herramienta que te puede ayudar y es la terapia. Y lo sé porque yo lo hago. Uno de mis terapeutas está con Opción Yo. O no una de mis terapeutas, déjenme decir eso de la manera correcta. Mi terapeuta es una de las que está en la plataforma de Opción Yo. Son cerca de 300. Una de esas puede ayudarte a ti realmente a que puedas comenzar a trabajar, no solamente en elegir ser feliz, sino en lograrlo, en que puedas encontrar ese sí detrás de 1, 2, 3 o no sé cuántos no que puedas haber escuchado en tu vida. Inténtalo, atrévete realmente a comenzar a ser tu mejor versión. ¿Por qué no intentarlo? No te vas a arrepentir. Aquí tienes el código QR en donde si lo escaneas vas a poder hacer todas las preguntas que quieras en ese chat que va a abrir. Y si me estás escuchando, recuerda que en la descripción de este episodio tienes el link que te va a llevar justamente a ese mismo chat para que comiences a trabajar en ti. Elige ser feliz con Opción Yo. Sí. ¿Y ya de eso hace cuánto? 23 años. Dios mío. Increíble. A tu esposa la conoces acá. Mi esposa la conocí aquí, pero es de esas cosas que, fíjate que interesante, ¿no? ¿Ahí no hubo un no nunca? Ahí yo creo que había como una especie de destino que nos encontró a ambos, que fue muy bonito, ¿no? Pero fíjate lo que son las cosas en la vida. Me cancelan el programa de radio. A raíz de la cancelación del programa de radio, en la misma etapa termina mi relación de pareja, fallece mi mamá, que fue el golpe más duro en mi vida. Y pasan unos meses y un día mi jefe me llama a su oficina y yo dije, ay, Dios mío, hasta aquí llegamos. Claro, no encontré otro programa donde meterme, ya yo soy muy caro para tenerme aquí, qué sé yo. Y me dice, mira, te quiero hablar de un programa que es donde yo quiero que el locutor o el conductor, fue lo que me dijo, entre canciones en las noches en la radio va a escuchar las historias de la gente. Y cuando le pidan un consejo, se lo va a dar. Yo estoy en mi mente de productor, deprimido a morir, y le digo, ok, bueno, ¿a quién vamos a llamar para ser el piloto de este programa, el demo, la cosa? Me dice, no, yo quiero que tú conduzcas el programa. Tú vas a aconsejar a personas. Y yo le digo, pero así mismo le digo, tú le estás pidiendo al tipo más deprimido de este edificio que se ponga a darle consejos a quién. El que tiene que llamar a ese programa de radio soy yo, para ver si alguien lo ayuda. Y me acuerdo que él me dijo en ese momento, no, porque yo creo que tú tienes la profundidad que hace falta, fue la palabra que él usó, que yo ni la conocía a mí mismo, de escuchar a la gente y de decirles que pueden hacer como un amigo en la radio. Ese programa empieza a tener un éxito impresionante de lunes a viernes de 7 a 12 de la noche. Se convierte en un programa nacional a los pocos meses. Me empiezan a llamar para ir a la televisión a hablar de temas de motivación. Me firman un book deal para en aquel momento publicar mi primer libro y me empiezan a contratar como speaker para viajar. Y un día en una gira de 5 ciudades con una fundación, está terminando mi charla en San Diego, California. Y había una muchacha que me insistía mucho, decía, ay, mira, después tenemos un brindis de todo el staff, ven, ven, ven. Y me llamaba a la habitación, mira, asegúrate de venir, no sé qué, ¿Tú vives en Miami? ¿Esto fue en California? Esto fue en San Diego, California. Okay. Y de pronto yo estoy en este brindis, hay una mesa muy grande donde me van, pero una cosa casual, era como el warehouse ya terminando todo, ¿no? Y hay una mesa, y de pronto en esa mesa yo había saludado a todo el mundo menos a una persona. Y yo dije, yo la quiero saludar a ella. Y decido darle la vuelta completa a la mesa y decirle, hi, nice to meet you. I'm Alberto, le digo en inglés. Me dice, hola, yo me llamo Faye. Es mi esposa.
¡Ay, imagínate! ¿Fue amor a primera vista? Fue una cercanía, fue un destino. Yo destino. no me atrevo a decirte, yo siento que el amor siempre ha estado. Dios vino, o sea, te la puso en el camino. Me la puso, pero lo que te quiero decir es que si no me cancelan el programa de radio, si no me da la depre, si después mi jefe no me ofrece este programa, si el programa no tiene éxito, o sea, todo va pasando por una razón y de pronto aquí estoy. Hay un porqué o un para Todo qué, tiene un porqué. en Entonces, este caso. pregúntale a Dios, ¿qué tienes que aprender para que pronto puedas salir de eso aprendiéndolo? Y segundo, date cuenta de que todo tiene un sentido y de que todos los círculos se cierran y todas las historias se explican. Y ese trabajo no lo puede hacer nadie por ti. Exactamente. Tienes que hacerlo tú. Y por eso a mí me encanta que en este libro das muchas herramientas. Fíjate, por ejemplo, entre ellos, lo del cambio de carrera lo hablas, porque no es solamente la parte personal, sino que estas herramientas que tienes acá se pueden aplicar a cualquier ámbito. A cualquier ámbito. Pero sobre todo, mira, cuando yo pienso en cosas como... ¿Cómo atreverse a hacer un cambio de carrera, por ejemplo? Mira, yo creo que al fin y al cabo uno tiene que conectarse con el niño interior. Y eso suena muy psicológico, muy psiquiátrico, de 20 libros, página 257. No. El niño interior no es otra cosa que acuérdate quién eras tú cuando eras niño. Esa respuesta me la dio a una pregunta que le hice Jennifer López. Okay. Y cuando yo me siento a hablar con Jennifer López, era una cosa un poquito muy corporativa. El canal me había mandado, la radio en ese momento no trabajaba en la tele todavía, pero en la misma compañía me mandan a hablar con J-Lo en Las Vegas para hablar de un nuevo producto que estaba lanzando en la feria de electrónicos de Las Vegas, no sé qué. Y entonces me dicen, no puedes meterte en cosas muy personales y tal, pero yo dije, yo quiero tener algo que yo le pueda sacar a ella, que sea algo humano, ¿sabes? No estoy buscando el chisme, que si está con fulano o el otro, no, pero algo humano. Y a mí se me ocurre al final la tenía preparada, pero se me ocurre para el final de la entrevista, le digo, ¿qué queda dentro de ti de la Jenny from the Block, como dice la canción, claro, que es la niña que nació en el Bronx de familia puertorriqueña? ¿Qué queda de ti aquí adentro con todo este éxito? Y ella me dijo, yo sigo siendo la misma niña puertorriqueña del Bronx con un montón de sueños y y se queda callada. Y le digo, ¿con los qué? Se queda callada. Con los, y le digo, perdóname, tú quieres decir con los huevos, ¿verdad? Me dice, sí, con eso mismo, para atreverme a buscarlo. Entonces, cuando hablamos de cambio de carrera, eso es lo que hace falta. Porque no hay nada que nos traiga más satisfacción que las cosas que nos gustaban cuando éramos niños. Y de hecho, fíjate, ese es el tercer punto, por ejemplo, acá que tú mencionas, que dices, mientras más veces lo intentes, más aumentan las probabilidades de que te digan sí. Pero antes, el mundo está lleno de gente buena y es lo que más hay. Pero normalmente cuando estamos en un momento terrible, bueno, es cuando vemos quiénes son realmente tus amigos, quiénes están por ti, en las buenas y en las malas. Pero también hablas acá de recordar siempre, no tomarte las cosas de manera personal. Qué difícil es eso. Ayer yo estaba diciendo en un video que grabamos para las redes sociales que no hay que tomarse las cosas tan personales porque la gente está pensando en nosotros mucho menos de lo que nosotros creemos. Es verdad, pero ahora tenemos las redes sociales donde te encuentras esta cantidad de haters, pero te encuentras también la gente que es la gran mayoría, y por eso me encanta el punto 1. El mundo está más lleno de gente buena en este de mundo, la que pensamos. Yo sé que esto no le va a gustar a la gente, va a decir, este tipo está loco, vive en La La Land, de dónde salió, en qué país vive. El mundo tiene más gente buena que mala. Lo que pasa es que los malos hacen más ruido. Eso es verdad. ¿Y por qué habrá gente que no lo ve, que no ve eso? No lo vemos porque estamos... Primero que todo por naturaleza humana. Acuérdate una cosa, nosotros venimos de ancestros, de qué sé yo cuántos miles o millones de años, no sé cuántos son, donde lo único que hacíamos era sobrevivir. Nosotros estamos diseñados para que el tigre no nos coma. ¿Me explico? Claro, sí. Entonces, como estamos diseñados para que el tigre no nos coma, nosotros tenemos una propensión a prestarle atención al tigre primero que al conejito. Porque nosotros tenemos que voltear a ver al tigre primero que al conejito. Entonces, como tenemos que voltear a ver al tigre, lo que tenemos que hacer es corre que viene el tigre. Entonces, vivimos en un corre que viene el tigre. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando salen las redes sociales y empiezan a crecer, ¿qué es lo que más vemos nosotros en las redes sociales? No es lo que nos ponen ellos, es a lo que reaccionamos nosotros. ¿Y a qué reaccionamos más? A la noticia que el mundo se va a acabar, de que esto se acabó, esto se lo llevó quien lo trajo, el mundo es un desastre, etcétera, a las malas. Y resulta ser que eso se convierte en un lucro para las redes, se convierte en un negocio para mucha gente, y resulta que en realidad estamos en un modo de defensa donde no nos damos cuenta de que esos peligros en la sociedad de hoy son mucho más pequeños que la cantidad de gente que sí quiere hacer el bien. Tú tienes prácticamente garantizado, y te lo prometo al que nos esté viendo o escuchando, que si en este momento tú te acercas a un extraño y tú le pides algo absolutamente razonable, que no sea una locura, y que la persona pueda hacer por ti, las probabilidades están a favor de que la persona lo va a hacer por ti. Así es. Y bueno, creo que además las cosas, o el ejemplo entra por casa, entonces uno también debería comportarse de la misma manera. Claro, pero es que la mayoría de nosotros nos comportamos de esa manera. Sí.
La mayoría de nosotros nos comportamos de esa Lo manera. que pasa es que creo que el día a día, y como tú dices, quizás estar pendiente de esto, de lo que viene en la naturaleza, cuidado con el tigre, y nos distraemos con tantas cosas que a veces las personas no se dan cuenta y se enfocan en lo malo, lo que tú dices, que hace más ruido. ¿Qué le dirías al Alberto de hace 23 años cuando llegó a Miami? Mira, yo eso te lo quiero responder con una historia. Con una historia que para mí fue muy significativa. Y es que en el año 90 y pico, a lo mejor teniendo yo unos 13 o 14 años, yo me entero que Gloria Estefan se iba a presentar en Caracas. Y yo le ruego a mi papá, estando a lo mejor, qué sé yo, 13, 14 años puede ser octavo, noveno grado, qué sé yo, primer año diversificado, lo que fuera. Y yo convenzo a mi papá de que compremos entradas. Y vamos mi papá y yo al concierto. Y esa era la gira que se llamaba Coming Out of the Dark, que era una gira después del accidente Después que ella del tuvo. accidente que tuvo, que casi le cuesta la vida. Exacto. Y yo veía a Gloria y la historia con Emilio, pensando en mi papá como cubano también, y yo veía a esta gente que se mudó a Estados Unidos, a tierra de libertad, y que logró el sueño americano, y que tienen una fama impresionante y que les va increíblemente bien. Y yo me disfruté ese concierto en una combinación entre la música y la admiración. Y un día, esto fue el año pasado, me invita a cenar a su casa un querido amigo que es Don Francisco. Quien escribe el prólogo del libro, Que por escribió el cierto. prólogo del libro. Ajá. Y yo ya hace muchos años he tenido la suerte de establecer una relación muy linda con Emilio Estefan. Pero a Gloria no la había visto tan seguido. Y cuando me siento en la mesa y estoy saludando a todos, veo que Gloria y Emilio estaban invitados a esa cena. Y yo tuve la oportunidad de contarle a Gloria lo que estar sentado en esa mesa significaba para mí. Para ese niño de 12, 13, 14 años que fue a su concierto, increíble. que la veía con una admiración increíble y que de pronto estar sentado a una distancia como la que te tengo a ti o un poquito más Que lejos. si te puedes dar cuenta, estoy erizada porque es increíble esa historia. Claro, pero no solamente eso. Entonces, imagínate que cuando estamos hablando de ese tema, ella se puso muy emotiva también porque su vida tiene que estar llena de historias como esa, y yo creo que ella tiene la sensibilidad para que le sigan impactando mucho, ¿no? Pero en ese momento, en medio de una copa de vino y de la cena, Emilio me cuenta otra cosa. Y Emilio me cuenta la historia que para él es muy importante, de su llegada un día al aeropuerto de Madrid, a Barajas. Ella estaba llegando, él y Gloria estaban llegando al aeropuerto de Barajas en avión privado, con todo el entourage de Gloria Estefan, con los bailarines para presentarse en concierto, con seguridad, con los fanáticos esperando afuera, con toda esta cosa, ¿no? De la gran estrella, sobre todo en esta época de los 90 que fue tan grande para ella. Y Emilio va caminando y de pronto se da cuenta de que el pasillo por donde va caminando le era familiar. Él dice, yo he estado aquí, yo he estado aquí, yo he estado aquí. Y cuando el hombre espera un momento, respira profundo y dice, ¿por qué yo he estado aquí? Se da cuenta de que el día en que él salió de Cuba con su papá a España, él había caminado por ese pasillo, preguntándole a su papá si de verdad habían tomado la decisión correcta. Y él le dijo, el papá Emilio Senior a Emilio Junior, le dijo, en la vida hay que ser optimistas y todo va a estar bien. Y Emilio estaba caminando exactamente por el mismo pasillo. El poder de ser positivo es increíble lo que puede hacer en tu vida. Cómo puede ayudar a que las cosas fluyan. Y fíjate, por ejemplo, abandonando su país junto a su papá, algo que muchísimas de las personas que nos están escuchando o viendo se pueden sentir identificados, abandonar su país. Y sin embargo, años después, fíjate, por ejemplo, ninguno de los dos, o en este caso Emilio con esta historia, no olvidan ese momento. Porque marca tu vida. Entonces, ¿para qué sirve esta historia? Para que el que nos esté viendo o escuchando en este momento, o para ti o para mí, que todos estamos en el medio de una incertidumbre, de algo que no sabemos cómo va a terminar, de algo que no sabemos cómo va a salir, de qué va a pasar con un familiar, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestro dinero, con nuestra carrera. Es para acordarnos que hay que mantener la fe y que todo va a estar bien. Que La todo va a actitud tener es sentido. increíble, la fe y por supuesto la actitud, el tratar de poner tu mejor cara, por decirlo de alguna manera, para al menos lograr que esas cosas fluyan y que se vayan intentando realmente. Ahora, fíjate, hay otra parte de tu libro, y es un subtítulo, por cierto, que dice, la diferencia entre la perseverancia y la obsesión. Porque hay una fina línea también allí. 100%. Y mira, nosotros, yo cuando pienso en esa parte del libro, pensamos en, eso es casi al final del libro cuando hablo de mi esposa y de Sophie, de nuestra hija, ¿no? Yo crecí en un hogar donde éramos 3 hijos.
3 varones. Yo soy el mayor y están mis 2 hermanos. Y para mí el significado de un hogar era un montón de muchachitos, ¿verdad? O sea, eran mis hermanos y yo. Claro. Y en Caracas entonces estaba mi papá, estaba mi mamá y venía la familia, venía no sé quién y ta. O sea, era un hogar con mucho movimiento. Entonces, cuando nosotros decidimos tener a Sofi, fue como que, ok, ¿estamos listos para los hijos? Sí, ok, vamos para adelante. Y no pasó nada inmediatamente, o sea, no tuvimos que hacer ningún esfuerzo e inmediatamente ocurrió. O sea, Sofi llegó a nuestra vida en el momento que lo decidimos. Eso fue una bendición. Pero resulta ser que después de eso, y esperar cierto tiempo, no pasó más nada. Y no se nos dio. No se nos dio, los años pasaron y nosotros tuvimos que entender que nuestra familia era de 3. Y tuvimos que aceptar que nuestra familia era de 3. Que a lo mejor nuestra idea, tanto de Faye como mía, era que queríamos que fuera más. Pero de un momento a otro pasan los meses, pasan los años, te das cuenta, esto no va a pasar. Y somos una familia de 3. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiésemos obsesionado con eso? Entonces, por eso yo hablo de la perseverancia versus la obsesión. Hay un mercadeólogo que se llama Seth Godin, que es súper conocido, que escribió un libro que se llama The Dip, D-I-P. Y la mejor traducción que yo he encontrado de The Dip es como el bajón. Entonces, esto es como cuando tú vas en una carretera y tú sabes cómo tienen que canalizar los ríos. Entonces hay carreteras en nuestros países, por ejemplo, que bajan un poquito la carretera y es porque el río en cierta época del año va a pasar por allí. Entonces hay un bajón, pero es un bajoncito así chiquitico, baja y sube. Claro. Eso es un dip. Y en la vida hay una diferencia muy grande, esto lo explica Seth Godin, y nosotros tenemos que encontrarla entre cuando estamos en un bajón versus una calle ciega. Y esa es una de las cosas más difíciles de determinar en la vida. Una de las cosas más complicadas, María Alejandra, de determinar en la vida es, ¿esto es un bajón o es una calle ciega? Y eso tiene que ver mucho con nuestra percepción, tiene que ver mucho con el sexto sentido, que ustedes las mujeres están, o sea, lo reconozco, no lo voy a pelear, están mucho más avanzadas que nosotros en ese tema. Pero cuando nosotros queremos ser persistentes es porque entendemos que estamos en un bajón y que la cosa va a volver a subir y que vamos a poder llegar al destino. Pero cuando nos obsesionamos, tenemos que darnos cuenta de que a lo mejor estamos en una calle ciega y que el camino es otro. Y fíjate lo que estás diciendo, al darte cuenta, volviendo a tu familia, que eran una familia de 3, pues sencillamente lo aceptaron y terminan agradeciendo tener a Sofi. Claro. Es una bendición, pero porque viene esa aceptación. Cuando te obsesionas, lamentablemente no llegas a esa aceptación. Y lo mismo pasa no solamente con la familia, con un negocio, con lo que quieres lograr. Entonces te frustra. Claro, 100%. Y quizás no es una calle ciega, pero lo estás viendo así, por tu frustración. Y por eso es que la quinta clave del sí detrás de un no y cómo sobreponerte al rechazo está en enfocarte en el camino, en disfrutar el camino y no en el destino. Y eso es bien importante. Y eso tiene que ver con aquella ocasión con la que empieza el libro, donde yo cuento la historia de los Emmys. Ajá. La historia de los Emmys es que básicamente nosotros tenemos ya varios años haciendo el News Café, vamos para 7 años, y todos los años la gente no sabe que para los premios Emmy de la televisión no te descubre la gente de los Emmys. Tú tienes que proponerte. Sí. Tienes que mandar la propuesta y si entonces le gusta a los jueces, que son tus colegas, pero de otras ciudades o de otros lugares, entonces te eligen y te nominan. Y de un programa. Y de un programa, ajá. Exactamente. No es que es de todo el año, sino que de un programa. De un programa, exacto, de algo que tú tuviste que hacer, etc. Entonces resulta ser que nosotros por muchos años nos proponíamos para el Emmy y no nos nominaban. Y no nominaban. Bueno, resulta ser que hubo un año en el que finalmente nos nominan. La emoción fue una cosa impresionante, claro. Nosotros vueltos locos, no, mira, no, Emmy, todo el mundo midiéndose el traje, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos. Y entonces Ali, mi compañera, ¿qué me voy a poner? Y yo también pendiente de eso. ¿Y quiénes van por Orlando? Estos son los Emmys regionales, no son los nacionales de la televisión, sí, los Sun Coast. Entonces, resulta ser que estábamos listos, habíamos reservado el hotel y toda la cosa, y una semana antes me llama a mi celular, yo atiendo, y me dicen, hola, soy fulana de tal, organizadora de los premios Emmys. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿para qué me está llamando? Y resulta que me dice ella, te estoy llamando porque quisiera saber si a ti te gustaría ser uno de los presentadores de la noche. Sí, yo sí lo leí. Y en ese momento yo con una emoción le digo, claro, usted dígame por dónde presento, a quién le presento, qué le leo. Necesita que lea un casting, yo se lo hago. Me digo, no. Mira, cada presentador va a presentar como 12 premios por una noche larga, como de 60 premios. Cada presentador entrega como 12 premios. Cuando yo cuelgo, me acerco donde Ali y a nuestra productora Alexandra le digo, esto es nuestro. Esto es nuestro, porque a mí no me van a estar llamando para que yo presente los premios Emmy sin que ella sepa que nosotros nos vamos a ganar el Emmy. Esta vaina es de nosotros. Está garantizando que yo esté ahí para recibir mi premio. Pues resulta ser que yo llego
me acuerdo perfecto todo porque mi suegra vino con nosotros y con Sofi y las dejamos arriba en la habitación del hotel. Le pongo el iPad a Sofi para que lo vea en vivo. Y nos bajamos, Fe y yo, una elegancia que no te imaginas, y todo el equipo súper elegante. Nos sentamos en la mesa, me dice, dale, que vas a presentar. Voy, presento los premios, la gente lloraba, agradecía, la emoción, la vaina. Y claro, como estoy backstage, yo veo esas cajas de los Emmys con guardia de seguridad. Pues le ponen guardia de seguridad, unas cajas así enormes de cada Emmy. Yo, ¿dónde está el mío? Buscando mi nombre, no se veía nada. Bueno, total es que regreso a la mesa y hay una cosa que pasa en los Emmys que yo no sabía, que es que un premio Emmy puede tener varios nominados y no tener ganador. Oye, esa locura. Yo no sabía eso. Una categoría puede tener nominados y que no haya ganador, porque en la segunda ronda no acumulas los puntos suficientes. No sabía, fíjate. Eso puede pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Que por cortesía, en vez de decir categoría 27 no hubo ganador, se saltan la categoría. Y ponle tú que si nosotros vemos la categoría 27, y digo, señores, llegó la 26, la nuestra es la 27. Category 28. No, en serio. Se saltaron la categoría. Eso es un no rotundo. ¡Claro! Pero ¿qué pasa? Que al día siguiente teníamos que estar de vuelta en Miami y teníamos que volver a hacer el programa. Claro. Ali y yo, me acuerdo que nos fuimos en vivo en las redes sociales a morirnos de la risa. Señores, no nos ganamos nada, que no podemos hacer más nada, que contarles el breaking news de que no nos ganamos nada. Pero entonces, a eso yo voy, con disfrutar el camino y no el destino. Es muy chévere ganarse los premios, pero no cuentes con los premios. Cuenta con disfrutar cada paso que estás dando y que sea un paso que te llene de satisfacción lo más que puedas. En la vida. Trata de disfrutar la vida lo mejor posible, porque esto es un camino que no sabemos cuándo va a terminar, puede ser mañana. 100%. Entonces, lo ideal es eso, disfrutar el journey, como le dicen en inglés, que es ese viaje. Te pregunto, en este viaje, en esta vida, ¿qué te hace feliz? ¿Qué es la felicidad para ti? A mí, honestamente, la felicidad es el simple hecho de vivir un día más. Y yo sé que puede sonar ridículo. A este no se lo cree. A este no hay quien se crea ese cuento. No, es que en serio. O sea, yo he visto tantas cosas en mi propia vida. He escuchado tantas historias en la radio que la gente me cuenta semana tras semana de todo Estados Unidos. Y yo me he dado cuenta que no hay felicidad más grande que el hecho de que hoy nos pudimos despertar y pudimos estar aquí sentados hablando. ¿Me explico? Sí, claro. Y claro, que quiero más cosas. Mírate, que quiero más cosas, sí. Que tengo 20 cosas que quiero lograr, sí. Que estoy buscando cuál es lo próximo, sí. Pero no hay nada como la bendición de saber que estamos vivos, saludables, que no tenemos preocupaciones más grandes. O sea, es increíble, pero... Preocupaciones más grandes, te refieres precisamente a eso, por ejemplo, una enfermedad. A una enfermedad, a una tristeza, a una pérdida. Sí. Todos hemos pasado por diferentes etapas de la vida, todos nos han pasado cosas, todos tenemos una historia. Yo digo que la diferencia entre la persona que nos está viendo, escuchando, que ha pasado por cualquier cosa, la diferencia entre esta gente, cualquiera que nos esté viendo, escuchando, o tú y yo, es que tú y yo decidimos escribir el libro. Pero las historias no son muy diferentes. Por eso me llamó tanto la atención cuando vi en tu libro eso de conocer tu historia, de saber tu historia. Claro. Porque estoy segura que a ti te sucedió también. Cuando yo empecé a escribir el libro, me di cuenta de todo lo que había pasado. Y todo lo que había podido, ¿sabes?, superar en aquel momento, y superar vivir desde el dolor, y superar vivir desde la decepción, superar vivir desde el desengaño y una cantidad de cosas. Pero la memoria es corta, lamentablemente. Sí. Y cuando tú estás metido en un problema, algo que te esté sucediendo, no recuerdas todo lo que ya hiciste, lo fuerte que eres. Y sabes una cosa con respecto a eso que me acuerdo ahorita que me da un poquito de risa, es que precisamente con mi terapeuta, yo hablaba el otro día, ella me dice, ¿dónde anotas tú todo lo que tienes que hacer? Le digo, bueno, en mi agenda. Y cuando tú ya hiciste algo, ¿qué haces? Le digo, lo borro. Y me dice, yo te sugiero que dejes de borrarlo. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque tú tienes que acordarte de todo lo que haces. Fíjate, yo me quedé loco. ¿Es agenda? No, agenda en el teléfono, ¿no? El calendario del teléfono. Yo no lo borro, fíjate, yo lo dejo allí. Yo sí lo borro. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo te sugiero que intentes no borrarlo o que busques un lugar donde puedas documentar lo que hiciste. Pasarlo a un diario, pasarlo a otra aplicación, pasarlo a algo, porque no estás volteando lo suficiente a ver todo lo que has hecho. Muy buen consejo. ¿Verdad? Muy, muy buen consejo. Yo creo que le va a servir a muchísimas personas, así como este libro, no dejen de leerlo, de verdad. El sí detrás de un no. Cómo sobreponerse al rechazo para lograr tus sueños. Has logrado tus sueños y todavía te quedan muchos por cumplir. Que así sea. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño, yo creo que, ¿sabes qué? Que me cuesta definirlo. Me cuesta definirlo porque mi vida hoy en día, con todas las bendiciones que tengo, es un sueño realizado. Ah, qué bonito. Es un sueño realizado. Qué maravilla, qué bendición. Claro, eso, hay mil cosas, te insisto, hay mil vainas que yo quiero lograr. Claro. Pero si hay un sueño realizado, es el de poder estar aquí
echando este cuento y saber Claro. que ahora se apagan las luces y que voy a la casa y que con el favor de Dios ahí va a estar mi esposa, va a estar mi hija Así mismo. y va a llegar un día más a su final y llegará otro para empezar. Disfrutando y viviendo ese momento Claro que de sí. forma presente como debe ser. Ujú. Mil gracias por acompañarnos, A me ti, encantó de Alejandra. verdad esta conversación. Gracias. Se me abuelo el guarapo, me reí por momentos, por si no se dieron cuenta, sobre todo de las lágrimas que estaban ahí a punto de salir. Sí. Pero gracias, ha sido de verdad una conversación que creo que nos ha enseñado un montón a todos los que estamos aquí. Gracias, esa es la idea. Yo creo que mientras todos podamos aprender de las experiencias de cada uno, yo le agradezco mucho a la gente que ha estado súper pegada con el libro, o sea, que lo han leído, que lo han compartido, y ahí está disponible en Amazon. El Sí Ajá. detrás de un no, también está en el sidetrasdeuno.com. Ajá, ahí Y está, en súper la página contento. web, en Amazon. Y recuerden, por cierto, suscribirse también a este canal de YouTube. Activan ahí la campanita y si nos están escuchando, pues por supuesto marcar como favorito también este podcast. No se pierdan, Alberto, no solamente con el libro, sino en Univisión, con Ahí News estamos, Café en News y en la Café. radio también. Este hombre es multitasking. Ahí estamos. Definitivamente. Gracias, gracias. Hasta Gracias la a próxima ti. oportunidad. Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo. En la producción, Rebeca Herrera Benarroyo. Y en la edición, Carlos Enríquez, de La Colmena Films.